Ustedes tal vez lo saben, ha acompañado muy de cerca a los cafeteros en Colombia, a los arroceros, pero ustedes saben cuántos debates ha tenido sobre la ciudad, específicamente sobre Bogotá. No, muchas gracias por venir. Quiero venir a exponer en este Salón Paulo Freire, a los estudiantes y docentes de la Universidad Pedagógica, el debate económico del país. Que hoy en Colombia hay un interés especial por el tema económico. Y más aún cuando estamos frente a una economía, y me voy a referir a la economía colombiana inicialmente, que tiene tan grandes falencias y que está en una situación de regresión. Hace 25 años al país se le invitó a ingresar a un nuevo orden económico mundial, la llamada globalización. Se nos dijo hay que incorporarse a una economía global única que se va a montar, donde incluso capitales extranjeros puedan invertirse en áreas que hasta entonces eran el control del Estado: salud, educación, seguridad social, las llamadas privatizaciones, libre comercio, libre flujo de capitales y privatización. Y se nos dijo esto: si Colombia se integra a esa economía, se va a volver una economía poderosa, vamos a poder tener las mercancías norteamericanas, vamos a entrar a una especie de nirvana del consumo y del desarrollo y del progreso. Periodistas que entrevistaban al ministro de Comercio de entonces, el doctor Juan Manuel Santos, y le decían: oiga, doctor Santos, pero nosotros vamos a poder comprar los chocolatines que hay en los supermercados norteamericanos. Y esto se le dijo a casi todos los países de América Latina. En el año de 1994, el primer país que estalló fue México, que tenía un impago de 40.000 millones de dólares. En 1997, los llamados tigres asiáticos sacaron la mano, declararon sus economías en descenso. En 1998, Brasil y Rusia también dicen entró en crisis. Colombia, 1999, ha sido el año de peor desempeño económico de la historia de este país. Colombia creció menos 4,5 en 1999. A este proceso se le llamó de apertura, de libre comercio, de globalización, de modelo neoliberal. El país vio perder casi 1 millón de hectáreas de agricultura. Importamos el 80% del maíz. Este fue el balance de los primeros 10 años de la política económica de libre comercio, libre flujo de capitales y privatización. Los organismos internacionales, los acuerdos con el Fondo Monetario y el Plan Colombia van a prescribir soluciones. Muchos de ustedes preguntarán: ¿pero Plan Colombia? Si el Plan Colombia es un plan contra el narcotráfico, no sé qué más cosas. No, tiene un capítulo de economía mucho más poderoso incluso que el capítulo contra la coca. En el Plan Colombia están prescritos los TLC, volver la agricultura colombiana de puros productos solo tropicales, e incluso en el Plan Colombia están las privatizaciones hasta la venta de Isagen. Estaban una serie de orientaciones, una que tiene que ver con ustedes: reducir los gastos en materia de salud y de educación. Este año, en el primer semestre, FECODE estuvo dando una lucha porque ese asunto viene desde ahí, desde el año 2001, cuando el gobierno nacional decide que hay que disminuir, entre comillas, para salud y educación. A partir de ese momento, el capital extranjero se vuelve la variable principal de la economía nacional. Y cuando oyen a los presidentes dando su informe del estado de la economía, dicen: vamos muy bien, la inversión extranjera nos está acompañando. Hasta el año 2002, Colombia era obligatorio asociarse con Ecopetrol para explotar petróleo. Se rebajaron las regalías petroleras. ¿Es Colombia un país petrolero? Muchos de ustedes se preguntarán: ¿por qué estamos tan mal económicamente? Porque a la población no se le cuenta que cada dólar que entra de capital extranjero genera utilidades, y las utilidades las sacan. Entonces al país los ministros le contaban cuánto habían invertido, pero no le contaban cuánto estaban sacando de ganancia los que habían invertido. De 130.000 millones de dólares invertidos entre el 2000 y el 2016, han sacado 170.000, 40.000 millones de dólares más. La inversión extranjera no viene a desarrollar estos países, viene a saquearlos. Y agreguen que parte también de los ajustes que se hicieron para atraerlos fueron descontarles impuestos, darles beneficios tributarios, que las cuentas que hice yo en los 15 años del siglo XXI suman 100 billones de pesos, con B de burro, 12 ceros. Lo que se hizo ahí fue una operación de desarrollo de la economía nacional o una operación de saqueo de la economía nacional. Las cuentas de un país son como las cuentas de una tienda. Las cuentas externas de un país tienen 2 columnas: entran dólares y salen dólares, no más.
Eso lo llaman la cuenta corriente de la balanza de pagos. Eso, el nombre es más complicado que lo que es eso. 4 motivos por los que entran: las exportaciones, la inversión extranjera, la deuda externa que se contrae y las remesas que nos mandan los parientes. Y hay 4 motivos por los que le sale. 1, cuando compramos. Segundo motivo por lo que sale: cuando es inversionista que metió la plata, saca las utilidades de lo que se ganó. Tercero, cuando abonamos a la deuda externa. Y cuarto, también cuando algún colombiano le manda a un extranjero unos dólares. ¿Cuál es el balance de las cuentas de ese país? Cuando a lo que entra usted le resta lo que sale. Durante todo el siglo XXI Colombia ha tenido déficit, pero en el año 2014 el peor déficit de la historia económica de Colombia. Cuando un país tiene déficit en sus cuentas externas, a ese país le dice: señor, consígaselo como pueda. ¿Qué quiere decir? Que debamos 473 billones de pesos. Que la criatura que en este momento están haciendo en el hospital La Samaritana de Bogotá, no sabemos si sea niño o niña, ni siquiera se sabe todavía cómo la van a bautizar, ni qué apellido le van a dar, pero esa criatura nació debiendo 10 millones de pesos. Toda esa operación genera un déficit y hay que financiarlo con endeudamiento, una reforma tributaria para poderlo pagar. Y cuando los estudiantes se van y dicen: necesitamos plata para la educación pública, dicen: no, que estamos comprometidos con la deuda. Esa es la economía colombiana. La política económica no es neutra. Esa política económica produce efectos en la sociedad. Esto no es un castigo divino, ni una maldición gitana como la de los de la América. ¿Será que esto no tiene nada que ver con que Colombia sea el 8º país más desigual del mundo? Fuimos a las Olimpiadas Mundiales de Desigualdad y trajimos diploma olímpico, quedamos de 8º. Después de la reforma tributaria vamos a pelear podio. ¿Será que eso no tiene nada que ver con que en Colombia, único país del mundo, una persona natural es la dueña del 40% de los activos bancarios del país? Maneja las administradoras de pensiones, las administradoras de cesantías, las administradoras de riesgo, los seguros de salud. Es el dueño del periódico más importante del país. Es el principal socio de la empresa de energía eléctrica de Bogotá. Maneja la energía a gas en la costa. Tiene 25.000 hectáreas en los llanos de palma y aceite. Es el dueño del presidente, del fiscal y del alcalde de Bogotá. Era el socio de Odebrecht. ¿Será que eso no tiene nada que ver? Es que la desigualdad no es caída del cielo, es creada por las políticas económicas. Ustedes trabajan ya en talleres con niños, pedagogía, y saben de memoria lo que significa. Es imposible educar a un niño desnutrido. Tiene posibilidad de aprendizaje. El país tiene que hacer una economía diferente. A donde voy yo digo: mire, no es posible que Colombia tenga una buena economía si no le metemos dinero en el bolsillo a la gente. Y sé que la pregunta que me hace todo el mundo es: bueno, ¿y esto cómo va a resolver? Toda política económica tiene una economía política, o sea, un interés de poder. Que el doctor Cárdenas tiene el 72% de su patrimonio en los Estados Unidos. El ministro de Hacienda: dime dónde tienes tu tesoro, yo te diré dónde tienes tu corazón. Después de que en Colombia se acabó el impuesto para los que giraban, recuerda que hemos hablado mucho de lo que giran las empresas extranjeras al exterior. Hasta el año 2006 esas empresas pagaban 7% de impuesto por cada gira. Entonces, ¿qué hicieron algunos criollos? Crearon empresas en Panamá, las volvieron las casas matrices de sus empresas en Colombia, tiran la plata a Panamá y no pagan un peso de impuesto ni aquí ni allá. Los llamados Panama Papers. Al alcalde de Bogotá no le interesa sino vender buses rojos, porque ese es un negocio. El error de ellos es cuáles son los intereses que están defendiendo. ¿Cuál es la solución? Los problemas económicos se resuelven políticamente. Yo no creo que la solución sea individual. La solución es colectiva, la solución es social. La solución es estudiar esto, hacer lo propio y difundirlo. Pero el problema del país no es el capitalismo en general, creo yo. El problema del país es la falta de capitalismo propio. Lo de las universidades. Si usted tiene que dedicar la deuda, como todo está dedicado allí, entonces las universidades tienen que autogestionar. En la Universidad Nacional, el 52% de los ingresos son matrícula, investigaciones, pensiones, etc. Y así no se pueden sostener las universidades. Devolvámonos es esto. Partamos de un profesor en esas condiciones. Entonces, ¿por qué? Es que la universidad no lo puede contratar bien. ¿Por qué no lo puede contratar bien? Porque no tenemos presupuesto. Yo no diría que se trata de un acto de maldad incluso. ¿Sí? Cada vez son más profesores en esas condiciones que profesores de planta, porque no hay suficientes recursos para la universidad pública. ¿Y por qué no hay suficientes recursos para la universidad pública? Porque al final de cuentas la prioridad es el modelo de capital extranjero. Yo quiero dejar ese mensaje. Ustedes están estudiando o ya son educadores y no pueden estar en una sociedad andando a ciego, y peor, guiando a ciego. Digamos que dejemos por hoy aquí, y algún otro día si me vuelven a invitar los amigos de la OSI, pues aquí estaré otra vez a debatir más cosas. Muchas gracias por escuchar.